Estimados amigos, muy buenas noches. Nos encontramos en su programa Entre Ingenieros, como todos los días miércoles a las 7 de la noche. En este programa, cuya misión es difundir todos los temas relativos a lo que es la investigación, la ingeniería, el emprendimiento, las artes y las humanidades. Temas que en ese escenario magnífico del conocimiento y los saberes tenemos la oportunidad de acceder gracias a nuestros brillantes invitados que nos acompañan semana a semana en estos casi 90 programas que tenemos de edición y que permite poder conocer diferentes temas de actualidad relativo a la ingeniería, en este caso, y que esta noche tenemos a un brillante profesional, a un gran amigo que ha tenido la deferencia de aceptar la invitación para estar con nosotros. Me refiero al magíster ingeniero Carlos Fran Torreblanca Freun. Él es ingeniero mecánico, egresado de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la UNI, tiene un MBA por la Universidad de Piura y tiene un Six Sigma Black Belt por Caterpillar University, tanto en Lima como en Santiago de Chile. Aparte, él es gerente de línea de motores en la empresa Ferreiros, también ha sido gerente de repuestos y servicios, ha sido subgerente de línea de servicios, jefe del departamento de asesoría y fidelización de clientes, jefe del departamento de contratos, jefe de planeamiento minero, supervisor en mantenimiento de operaciones mineras. O sea, tiene una experiencia profesional que va a hacer que este programa sea un programa magnífico. Más allá de sus competencias académicas y profesionales, son aquellas personales que lo hacen diferente a él. También él es expositor en gestión de mantenimiento en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en varias instituciones de reconocido prestigio. Esta noche vamos a ver el tema, el juego de la gestión del mantenimiento. Buenas noches, Carlos. Muchas gracias por estar con nosotros. Profe, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches y gracias por la invitación. Me da mucho gusto poder de repente compartir unos momentos con ustedes y bueno, con todo el público presente. Así es que muy feliz de poder estar acá y bueno, de alguna manera poder participar también con la facultad. Muchas gracias, Carlos. Y nuevamente te reitero mi gratitud y la gratitud de toda la comunidad que nos sigue semana a semana, tanto estudiantes de la universidad, docentes y personas en todo el Perú que acceden a nuestro Face o al YouTube. Algunos están en estos momentos en directo, otros lo van a ver en diferido. Ya tenemos muchos seguidores y este programa día a día va adquiriendo mayor realce justamente por presencias como la tuya. Carlos, el título de la entrevista el día de hoy es El juego de la gestión del mantenimiento. Entonces, muchos estarán preguntando, ¿qué título tan singular, tan especial? ¿No? ¿Por qué llamar el juego de la gestión del mantenimiento? Sí, realmente, o sea, si ponemos el título normal, académico, sonaría un poco aburrido, ¿no? Entonces, estaríamos hablando, pues, de temas asociados a la gestión del mantenimiento o eventualmente a la gestión de activos. Entonces, sin embargo, este tipo de conceptos, digamos, engloban, pues, todas las materias, todos los, digamos, materias, todos los temas dentro de lo que es la gestión propiamente dicha. Entonces, digamos, hay mucho proceso, hay muchas cosas, pero normalmente, digamos, la formación para gestionar mantenimiento, gestionar equipos, es muy larga, como cualquier formación o cualquier especialización. Y algunas veces se pierde el foco de cuál es el objetivo que se busca o cuáles son de los objetivos principales que nunca hay que perder de vista, ¿no? Entonces, eventualmente uno se puede orientar mucho a los procesos, se puede orientar mucho a la reparación, se puede orientar mucho de repente solo a, no sé, confiabilidad o orientarse a la disponibilidad mecánica del equipo. Entonces, pero digamos, normalmente se ve como muy académico y en el día a día es importante tener pues una referencia fácil de cómo ubicarse, ¿no? Y yo creo que ponerle el juego, yo creo que es interesante porque de alguna manera resume lo que, digamos, en esencia podríamos
deberíamos orientar o deberíamos orientarnos a hacer. Ahora, ¿por qué le he puesto juego, no? Porque casi es un juego, ¿no? Y asociado a la gestión de mantenimiento, específicamente al tema de equipo y maquinaria pesada, ¿no? Básicamente equipos de movimiento, maquinaria pesada, movimiento de tierra, maquinaria pesada para construcción, construcción pesada, minería, ¿no? Underground, minería underground, o subterránea, o de tajo abierto, open pit. Digamos, y para poder entender por qué es un juego, hay que recordar con claridad probablemente la fórmula más importante de toda la gestión del mantenimiento, ¿no? Y la fórmula más importante, que es el concepto más importante, es la disponibilidad mecánica como tal, ¿no? Entonces, la disponibilidad mecánica es una fórmula tan simple, ¿no? Que básicamente es una relación que existe entre el tiempo que el equipo está operativo, entre el tiempo que el equipo, digamos, debió estar operativo, o hubiéramos esperado que esté operativo, ¿no? Y poniéndolo en fácil, es el MTBS entre el MTBS más el MTTR. Entonces, esta fórmula tan simple, que básicamente es el tiempo promedio entre paralizaciones, dividido entre el tiempo promedio entre paralizaciones y el tiempo promedio para reparar, es, digamos, el lugar donde se puede entender a qué nos referimos con este juego. Y entonces, bueno, tenemos que podemos sintetizar uno de los principales, digamos, pilares de la gestión del mantenimiento en la fórmula de la disponibilidad mecánica, y la respuesta es sí, ¿no? Es más, digamos, muchos probablemente han escuchado acerca, no más que escuchado, hay especializaciones y maestrías o diplomados asociados pues al mantenimiento basado en la confiabilidad, CM y todo esto, ¿no? Que están muy orientados a este juego. Y digamos, para no soltar qué tipo de juego es, todavía, sí podríamos, digamos, ver de qué es un juego y que está asociado con esta fórmula, ¿no? Ahora, esta fórmula tan simple, ¿ya? Que básicamente son dos conceptos, MTBS entre MTBS más MTTR, es importante entenderla y después de entenderla, conceptualizar cuál de los dos es el más relevante. ¿Será el MTBS? ¿Será el MTTR? Y en esa respuesta es donde comenzamos a entender el juego. Pero antes de dar el corolario de la conversación, de repente más preguntas, profe. Carlos, en estos últimos años, tú has tenido un recorrido en diferentes áreas de una empresa tan prestigiosa como lo es Ferreiros. En estos últimos 3 años, ¿cuál ha sido tu escenario de labor profesional? Sí, han sido muchas experiencias. Probablemente las experiencias a nombrar son las que están relacionadas con la gestión del mantenimiento propiamente dicha. Básicamente va orientado a mis inicios dentro de Ferreiros, digamos, ¿no? Desde la supervisión en campo, trabajando pues muchísimo con la formación que recibí dentro de la compañía, ¿no? Y básicamente en diagnóstico, reparaciones, comisionamientos, de equipos de movimiento de tierra, digamos, orientados principalmente a la gran minería. Entonces, esto me permitió a mí poder entender desde el lado técnico, operativo, de diagnóstico, digamos, la dinámica de cómo atender los equipos, la complejidad que tiene atenderlos, con las limitaciones que pueden existir en una operación real, de tal manera que existe un conocimiento de causa de qué cosas se tiene que hacer y, digamos, los cuidados que hay que tener al momento de realizar. Esa parte fue fundamental porque, en otras palabras, saber qué tuerca ajustar, ¿ya? Y en qué momento ajustarla es relevante. Esa es, digamos, la primera parte y, digamos, importante porque da conocimiento de causa del negocio en el que uno se encuentra, y posteriormente la formación fue complementaria.
Esta formación complementaria a través de, digamos, esta jefatura de contratos y de asesoría y fidelización de clientes me permitió de alguna manera complementar lo que no es la ejecución, sino más bien está asociada a la gestión de los equipos. Entonces, la relevancia o la importancia del planeamiento, la programación, la estrategia del mantenimiento, la relevancia no solamente de entender esto conceptualmente o con cajitas de procesos, sino entenderlo en la realidad, de qué es lo que se necesita tener implementado para que estas cajitas y estos procesos funcionen o caminen, ¿no? La relevancia del orden en el registro de la información. La industria minera y la gestión del mantenimiento no es una excepción, y nunca, además, diría yo, desde su nacimiento, al menos del nacimiento que yo conozco, ha sido una excepción a la explotación y uso de sistemas de información y data, ¿no? Entonces, la relevancia de entender el ingreso de la información para poder gestionar es tan importante como saber cómo ajustar una tuerca o hacer una calibración. Entonces, y es más, la mayoría de la cantidad de problemas que se tienen para hacer mejora continua están asociados a la incapacidad o a la falta de cuidado de repente en el ingreso o registro de información. Información que generan los equipos a través del monitoreo de condiciones, información que, digamos, proviene de las recomendaciones de los fabricantes y que se aterrizan como una estrategia de mantenimiento. En fin, todo este tipo de información que adecuadamente registrada de forma estructurada en un sistema es valioso, y si no está, y obviamente valioso porque es información para planificar, programar, tomar decisiones, pero que si solamente es data metida en una bolsa, solo es data y ya no es información. Entonces, digamos, esta experiencia me permitió ver desde los dos lados, ¿no? La relevancia de la ejecución ajustando tuercas y la relevancia de los puntos sensibles dentro de la gestión también. Has verbalizado una palabra que es comisionamiento. Sí. Que es muy importante en el quehacer del desarrollo de un proyecto. Correcto. ¿No? Entonces, ¿Qué parámetros, a tu entender, se conjugan cuando uno ingresa a llevar a cabo, a ser efectivo en los tiempos establecidos, todo este tema del comisionamiento en un proyecto? Sí, el comisionamiento, bueno, digamos, básicamente está asociado en el caso de equipos en general o plantas que ya están terminadas, básicamente a poder identificar de que el equipo esté operando dentro de especificación en cada uno de los sistemas. Y es la partida de nacimiento de cada uno de los sistemas. Si bien los sistemas tienen rangos de operación, en el comisionamiento uno va a identificar dónde estaba determinado parámetro de determinado sistema en las primeras horas de funcionamiento. E identificar además si es que está fuera de parámetro para poderlo tener en control, regularlo, etcétera, etcétera. Entonces, el comisionamiento permite de manera, digamos, sistemática, ¿no? Si es que uno entrega muchos equipos, tener estos registros y tener las partidas de nacimiento de cada uno de los parámetros, ¿no? Entonces, ya después cuando se vienen, digamos, la rutina de trabajo, los diagnósticos, los mantenimientos preventivos, mucha de esa información sirve como punto de referencia para ver cómo, digamos, se va deteriorando el comportamiento de cada uno de los componentes, entre otros datos, ¿no? Pero para eso también se sirve y se utiliza el comisionamiento. Has mencionado también que hay mucha información. Entonces, cuando uno habla de información en estos momentos, no solamente en el tema del mantenimiento propiamente dicho, que es tu tema, sino en cualquier otra actividad, el manejo y el procesamiento y la interpretación de esa información, como tú bien has dicho, va a permitir tomar decisiones. Correcto. En la actualidad se habla de la inteligencia artificial. En este proceso de desarrollo del mantenimiento en nuestro país y en particular en el área minera donde tú te has desarrollado con mayor
tiempo, ¿cómo ha sido esa evolución en el procesamiento de esa información? Sí, uy, esto es fabulosa la pregunta. Pues, a ver, yo empecé en Ferreiros en el año 97, ¿ya? Y sin embargo, los conceptos donde hay mayor cantidad de información están dentro de los parámetros que podrían ser los que se utilizan para hacer monitoreo de condiciones, que digamos, simplificando el concepto de monitoreo de condiciones, es la ejecución de pruebas, tomas de muestras de aceite, algunos ensayos que son no destructivos, tintes penetrantes, ultrasonido, en fin, análisis vibracional. Este tipo de datos, cuando se generan en flotas, y cada flota tiene muchos equipos, y cada equipo tiene muchos sistemas, y cada uno de ellos pues, se puede monitorear de 4 o 5 formas diferentes, entonces eso genera mucha data, mucha información. Entonces, esa cantidad de información que se genera tradicionalmente en esta industria, yo estoy desde el 97, pero digamos la información más antigua que tengo yo sobre, digamos, cómo se viene performando, viene del continente australiano, digamos, ¿no? Donde, digamos, desde los 80s se hacía lo mismo, ¿no? Y se analizaban tendencias y patrones y correlaciones que habían, no sé, pues entre de repente las partículas de fierro con las temperaturas de gases de escape de los motores y sin número de correlaciones, ¿no? Entonces, ¿esto qué permitió? Permitió que, digamos, se hiciera análisis de datos desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, además, acá hay algo muy relevante, ¿no? Una máquina, voy a irme por el otro lado. La inteligencia artificial se utiliza ahora muchísimo, comercialmente es muy explotada. Uno ingresa a Facebook 3 veces a una página y Facebook te comienza a ofrecer alternativas de navegación o LinkedIn o Instagram, lo que sea, te comienza a ofrecer. Eso es producto de la inteligencia artificial. Igual uno entra a una página para comprar, no sé, pues ropa, zapatillas, una tienda comercial y hace la misma analítica, ¿no? Procesa muchísima data, mucha velocidad, identifica las correlaciones con, digamos, con más alta correlación y te las presenta. Entonces, eso está evolucionando, sí, muchísimo, ¿no? Sin embargo, es importante recordar algo, ¿no? En el mundo del consumo masivo, ¿ya? No hay fórmulas, no tenemos fórmulas. O sea, yo no sé de repente si las mujeres entre 25 y 35 años que viven en Jesús María tienen una preferencia por un color determinado de cartera. Entonces, como no existe una fórmula, la preferencia y el uso de estas personas, digamos, de los diferentes gustos o preferencias, son mapeados de esta forma. Entonces, no es necesario entender una fórmula para capturar este comportamiento. Denme, por favor, 30 segundos. Un ratito, profesor. No hay problema. Estamos nosotros en estos momentos, en esta entrevista, el juego de la gestión del mantenimiento con el ingeniero Carlos Fran Torreblanca Freun, con este tema tan importante, tan trascendente, tan actual y que permite el desarrollo de la industria en todos los niveles, porque el mantenimiento es transversal. Seguimos, Carlos. Listo. Disculpe, profesor. No, por favor. Entonces, en el consumo masivo, necesita uno trabajar con inteligencia artificial. Está obligado, si no, esto no camina. No hay otra, ¿no? No hay fórmulas, ¿no? Es más, cuando aparece un gurú dentro de, digamos, el consumo masivo, esto significa que ya no es gurú, porque esto cambia todo el tiempo, ¿no? Entonces, justamente cuando uno se hace gurú es cuando ya sabe que ya no conoce lo que va a venir. En el caso de las máquinas, es un poco diferente, porque hay un entendimiento físico de cómo opera el equipo, ¿no? Entonces, la capacidad de poder hacer análisis de datos mucho más precisos son más altos, porque de alguna manera conocemos las fórmulas.
conocemos el funcionamiento. Entonces, sin embargo, digamos, esto no significa que no se pueda utilizar, sino más bien de que su uso se potencia, se maximiza de una manera diferente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo que cambiar, digamos, un elemento de desgaste, un GT, si utilizaría yo digamos, un sistema tradicional digamos, de consumo masivo para hacer inteligencia artificial, me diría, mira, ¿sabes qué? Tienes que usar esta punta de GT y he descubierto de que esta punta de GT la tienes que vender como un pin. Entonces, eso ya se sabe en la industria normal, los GT se venden con pines, entonces no habría grandes descubrimientos, porque es lo tradicional. Sin embargo, si es que tenemos estrategias de mantenimiento claras, ¿no? Y estas se potencian con modelos de monitoreo de condiciones, entonces ese tipo de inteligencia artificial, vaya que sí agrega valor y le da un nivel de precisión que no se conoce. Entonces, esto se está dando, esto es actual, esto está evolucionando además. Entonces, yo diría que ahorita nos encontramos en una transición en general, pero hacia eso va también el mundo de la gestión. Mientras tanto, los modelos de predicción tradicionales, que son utilizando datos, existen, las correlaciones se realizan y todo esto se realiza hace mucho tiempo. Cuando tú hablas del procesamiento de esa información que va a permitir tomar decisiones, implica que hay personas que van a procesar esa información. Eso implica entonces que también las competencias de los colaboradores en las empresas tienen ahora otro tipo de requisitos, otros indicadores para que puedan entender, comprender, procesar, sugerir y, bueno, debatir al final acerca de la decisión, una alta dirección. Sí, en realidad está progresando en paralelo, ¿no? O sea, todavía se necesita de expertise del gestor del mantenimiento, se necesita el expertise del planner, pero se potencia el expertise con este tipo de analítica, ¿no? Entonces, pero como comentaba, esto, digamos, está en desarrollo. O sea, se está más que en desarrollo, esto está utilizándose cada vez más dentro de la industria. Pero está empezando, mi opinión sería está empezando, ¿no? Pero no para, ¿no? No para, va en ese sentido. Cuando tú verbalizas el planner, ¿cuál es la función del que está a cargo del planner del mantenimiento? La planificación, digamos, antes de la planificación viene la estrategia y después de la estrategia viene la planificación. La planificación utiliza la estrategia y, digamos, permite de alguna manera proyectar lo que se va a hacer en el, digamos, mediano plazo, eventualmente largo plazo, pero probablemente unos, a nivel planner de flota, de repente 2 años o 1 año, ¿no? Y digamos, el horizonte más corto del planner, en la función de planner, podría ser 6 meses de proyección. ¿Proyección de qué? De qué actividades se tienen que realizar sobre los equipos. Entonces, esta proyección de actividades básicamente son las que desarrolla el planner. Eventualmente el planner tiene expertise y desarrolla la estrategia del mantenimiento, ¿no? Y digamos, hasta ahí llega el alcance, ¿no? Ya cuando se comienza a aterrizar el alcance del detalle que se tiene que realizar en la semana, en el día, eventualmente en la quincena, entonces comienza a tallar el programador, en donde la función básicamente es coger el plan desarrollado por el planner, que a su vez vino de la estrategia de mantenimiento, y asegurar de que los recursos estén disponibles para cuando esto sea programado. Entonces es una labor complementaria. Pero el planner básicamente es planificación. La planificación, ¿cada qué tiempo se hace? Debería ser, o sea, depende de las políticas de una compañía, ¿no? Pero la planificación normalmente se tiene que hacer a inicios de año, porque la planificación acompaña los procesos de presupuesto, ¿no? Y el mantenimiento, pues, dentro de una compañía es un proceso más que tiene presupuestos para, digamos, mantener y reparar los equipos. Entonces, el gran plan tiene que ser, digamos, antes
del siguiente año, ¿no? Y este plan debe contemplar, digamos, a un nivel de precisión que permita ejecutar el presupuesto de la compañía para asignar recursos, ¿no? Carlos, en estos últimos años seguramente ha habido un desarrollo tecnológico en cuanto a las maquinarias que se emplean en el escenario de la minería, en cuanto a tamaño, potencia, materiales. ¿Y cuáles han sido las innovaciones más saltantes que tú has podido observar y que se está dando? Es más, ahora se habla del tema de los elementos híbridos, máquinas híbridas. ¿Cómo va ese tema en tu sector? Sí, bueno, actualmente, digamos, yo estoy viendo motores, ¿no? El mundo exactamente minero en este momento, digamos, lo conozco, ¿no? Pero sí puedo comentar al respecto, ¿no? La industria básicamente, como has comentado, está bastante orientada al uso de equipos híbridos, ¿no? ¿Y cómo se puede entender un equipo híbrido? Un equipo que básicamente acumula energía, ¿no? En momentos en donde antes de repente la gastaba, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Se tiene una excavadora y la excavadora pues utiliza potencia del motor para habilitar el giro, ¿sí? Pero ¿cómo frenaba? Pues básicamente frenaba utilizando también potencia del motor para frenarla. Desarrollos híbridos, por ejemplo, son acumular esta energía hidráulica en acumuladores, es una forma. La otra es, por ejemplo, que se accionen de repente motores, no motores, serían pequeños generadores que acumulen como energía, ¿no? Como energía eléctrica en baterías, ¿no? Entonces, existen diferentes formas de darle este concepto híbrido a los equipos. Entonces, puedo mencionar de que sí, efectivamente, evaluaciones híbridas hay con baterías, evaluaciones híbridas hay con acumulación de energía con sistemas hidráulicos, y digamos, desde el punto de vista de equipo híbrido existe eso. Ahora, con respecto a qué otras formas hay, bueno, dentro de las innovaciones se podrá encontrar en algunos tipos de equipos, en general en la industria, equipos que son propulsados básicamente por motores eléctricos, en donde estos motores eléctricos utilizan baterías, ¿no? Que digamos, es como el suministro del combustible al equipo, ¿no? Y que estas baterías, pues, bajo una determinada frecuencia se van intercambiando. Entonces, hay aplicaciones específicas donde esto se usa. Todavía no está masificado esto porque normalmente los equipos de movimiento de tierra utilizan mucha energía. Entonces, al utilizarse mucha energía, la tecnología que, digamos, disponible para el tema de baterías, haría que esto tenga que cambiarse con mucha velocidad. Entonces, hay aplicaciones específicas donde se usa, digamos, el almacenamiento íntegro de la energía en baterías. También hay equipos, por ejemplo, de que almacenan energía en baterías. Sin embargo, el suministro de la energía no es, el principal no es a través del diésel, también puede ser a través de una red. Entonces podrán ver de que de repente van a haber haul roads o pits mineros que van a tener como líneas de media tensión a lo largo de la vía, en donde van a tener el camión conectado, por ejemplo, ¿no? Entonces el camión constantemente se va a abastecer de energía a través de la red y más bien utilizará baterías cuando cambie de ruta de repente, para esos pequeños tramos cortos. Entonces, esto está cambiando mucho, está evolucionando mucho, y hay diferentes opciones, ¿no? Existen actualmente intenciones, también, por ejemplo, en el uso de hidrógeno como tal, en diferentes tipos de aplicaciones, pero todavía son grandes proyectos, ¿no? Entonces, todavía comercialmente, a nivel de equipos de movimiento de tierra, por ahí hay algunas pruebas, ¿no? En general, ¿no? Sin hablar de marcas específicas o algo por el estilo. Obviamente todo este escenario, toda esta descripción que tú nos haces, implica que también el mantenimiento se haya ido innovando permanentemente y seguramente en estos últimos 5 o 4 años con mayor velocidad que lo que era antes.
porque también me imagino que habrá maquinaria que es totalmente automatizada y autónoma, ¿no? Y que eso va a requerir todo una visión diferente para el mantenimiento, para la gestión del mantenimiento de esos equipos sofisticados. Sí, en realidad, digamos, para poder, digamos, potenciar la eficiencia y la eficacia del mantenimiento, la comunicación ha jugado un rol fundamental, ¿no? Entonces, la capacidad de los equipos para enviar información a lugares remotos, recibirla, forma parte, pues, digamos, no solo de darle autonomía a los equipos, que es algo que también se está dando, ¿no? El tema de autonomía, pero también el tema de gestión de mantenimiento aparece, ¿no? O sea, conocer de que un equipo está calentando en determinada condición, con el incremento de las capacidades de comunicación disponibles, no solamente saber de que tuvo una señal de alarma, sino poder de repente tener los datos de un determinado periodo de tiempo, ¿no? Y evaluar, pues, cómo fue la tendencia en los últimos 2 minutos, o accionar una grabación de este tipo a distancia, son, digamos, características o soluciones que aparecen, ¿no? Entonces, estos estudios, hace 20 años, tenías que ir, conectarte al equipo en el campo, hacer estas grabaciones, ¿no? Y de ahí evaluarlas, ¿no? Entonces, eso está evolucionando mucho, asociado pues principalmente a toda, no sé si llamarlo boom, pero a toda esta tendencia en donde las comunicaciones y la velocidad de comunicación y la transferencia de datos están alta, ¿no? Entonces sí, claro que sí se está dando, ¿no? Con respecto a los dispositivos que nos brindan información, digamos, en esencia cumplen las mismas funciones, se han ido sofisticando de repente, no sé, pues un switch por un sensor diferente, pero digamos, la gran evolución ha ido por el lado de las comunicaciones, ¿no? Como ha sucedido en general en toda la industria, ¿no? Cuando nosotros hablamos de mantenimiento, desde la academia, desde la universidad, recordamos pues el mantenimiento preventivo, correctivo, el productivo, la tribología, todo eso también sigue vigente, se siguen aplicando con mayor con mayor información para hacerlo más, para que sus indicadores de confiabilidad sean más elevados. Sí, claro que sí. O sea, es la columna vertebral en realidad, ¿no? O sea, en realidad la estrategia del mantenimiento, que es, digamos, donde se deposita esta información, es la columna vertebral, ¿no? Entonces, la estrategia de mantenimiento contiene las periodicidades, de qué es lo que se le tiene que hacer al equipo desde el punto de vista preventivo, ¿no? Desde el punto de vista de inspecciones que podrían formar parte de intervenciones preventivas o inspecciones ad hoc, diseñadas para ver algo específico, dentro del plan de reparaciones que debería tener, indicar con qué periodicidad se espera reparar determinados componentes dentro de lo que sería pues las actividades de corrección o correctivas, tanto los preventivos como los correctivos de manera programada, así como normalmente en el caso de los correctivos también de manera no programada, ¿vale? Es decir, si la reparación que se esperaba se adelantó, se anticipó por algún tipo de falla, bien, y digamos, eso se deposita en esta columna vertebral que es la estrategia del mantenimiento, ¿no? Y este ejercicio que, digamos, es decir, ¿no? ¿Qué es lo que quiero hacer a lo largo de la vida del equipo? ¿Con qué periodicidad y qué recursos utilizar? Es algo que, digamos, dentro de la industria, en las empresas más grandes se realiza, digamos, como parte de los estándares de trabajo mínimos que se puede poner una compañía, pero también se puede mencionar que hay muchísimas compañías que no lo realizan, ¿no? Y tienen que sufrir esta curva de aprendizaje en donde básicamente van navegando alrededor solamente de los mantenimientos preventivos. Entonces, normalmente las oportunidades de mejora en la industria en Perú van por ese lado, ¿no? En terminar de entender los otros elementos que deberían complementar su estrategia de mantenimiento. Digamos que ahí empieza y ese también es un problema que se puede ver en el país, ¿no? ¿Cómo poder optimizar todo eso que se denomina la gestión del mantenimiento? ¿Con permanentes capacitaciones? La capacitación es fundamental,
¿no? Y digamos, podríamos hacer una analogía, es lo mismo, solo es borrar el nombre y cambiar otro. Si uno, por ejemplo, quiere manejar la contabilidad de una empresa, necesita entender con claridad la contabilidad. Para eso hay contadores especializados en el tema de la contabilidad, asesoría en tributación, en lo que se necesite, ¿no? Y todo esto tiene que descansar en un sistema sólido y que permita registrar lo que el contador necesita registrar. Entonces, en el caso de la gestión del mantenimiento, se necesita el contador, que es el que hace gestión del mantenimiento, ¿no? Que conoce todos los conceptos y entiende lo que se necesita registrar, y además de eso se necesita un sistema, donde estos sistemas normalmente son sistemas que se conectan a los ERPs de las compañías, ¿no? Entonces, no es un sistema integral que maneje todo, sino es un sistema que se conecta a los sistemas que usan las compañías. Entonces, si el único punto es de que al igual que uno tendría mucho cuidado en seleccionar el sistema contable, de la misma manera hay que tener mucho cuidado en la selección del sistema de gestión de mantenimiento, ¿no? Del software, ¿no? que se utilizaría. Entonces, para tener esos cuidados hay que estar entrenados, hay que estar formados, hay que preguntar mucho porque son costosos, pero lo más costoso es la implementación. Entonces, pero por supuesto que se podría hacer muy bien, ¿no? Entonces, digamos, ese sería un tip importante, ¿no? Tener, digamos, conocimiento de gestión de mantenimiento, tener un lugar donde depositar toda esa información y poder trabajar y operar, ¿no? Eso sería como el principal consejo, ¿no? Cuando uno lee o escucha, como esta noche tú lo manifiestas, gestión de mantenimiento. ¿Qué es la gestión del mantenimiento en esencia? Pues habría que entender que la gestión del mantenimiento es como, tendríamos que verlo de repente como un negocio para entenderlo fácil. La gestión del mantenimiento es como un proceso, ¿no? Y este proceso que hace tiene, digamos, equipos, ¿no? Equipos que trabajan y que los tiene que atender y mantener en las condiciones requeridas. ¿Bien? ¿Y cuáles son las condiciones requeridas? Son las que finalmente se hayan definido con su cliente final, o que en todo caso demande su cliente final. Normalmente el cliente final son las operaciones, el área que usa los equipos. Entonces el área de operaciones dice, no, mira, a mí con que me des 80% de disponibilidad, por dar un número, ¿ya? Y que tu equipo no pare más que pare en promedio cada 100 horas, yo estoy tranquilo. Entonces puso sus parámetros y eso es lo que habrá que atender. Habrán procesos más exigentes y dirán, no, a mí me das disponibilidad por encima de 92, ¿ya? Y por favor ese MTBS, no, 100 para mí no es suficiente, para mí 150, por dar un número. Entonces, el cliente es el que va a definir qué es lo que se necesita, cuál es el producto final que debe votar esta gestión, y para votar ese producto final, uno tendrá que hacer una estrategia de mantenimiento, ¿ya? Que le permita alcanzar ese plan, ¿no? ¿Qué conjunto de reparaciones, de inspecciones o de ajustes tengo que hacer estos equipos para llegar a este escenario? Y ahí no queda, porque una vez de que esto se define, los que gestionan el activo, los que hacen la gestión del mantenimiento, tendrán la oportunidad de decir, mira, además de que esto necesita hacer el equipo y nos va a permitir llegar a estos objetivos, y de repente me puso objetivos de presupuesto, a su vez, el costo horario del equipo, cosas similares, además de todo esto, me permito comentarte, o te puedo comentar, de que además la vida económica de este activo es de tantas horas. O sea, en otras palabras, este equipo lo puedes reparar 20 veces, o 10 veces, o 5 veces, integral, con todo el programa. Pero yo te recomiendo que lo corras hasta, por decir un número, 20.000 horas, o hasta 50.000 horas, o repáralo hasta que te canses y decidas deshacerte del activo. Entonces, ese tipo de conclusiones son las que también podrá asesorar los que se encargan de hacer la gestión del mantenimiento en su inicio al usuario, ¿no? Al que va a usar los equipos, ¿no? Entonces, digamos que si bien parte de la necesidad del cliente,
¿no? Hay, digamos, una conversación de feedback que también podrían dar los gestores de mantenimiento, ¿no? Todo esto que tú has didácticamente descrito esta noche es parte de lo que tú has denominado el juego de la gestión del mantenimiento. Sí, pero mi juego era más simple, porque esto que he comentado, con algunos puntos de repente menos detallados y algunos más detallados, conforma pues la formación del que, digamos, se forma o se especializa en gestión de mantenimiento, ¿no? O sea, revisa y navega sobre todos estos conceptos. Pero, digamos, eso suena pues de repente hasta un poco aburrido, ¿no? Entonces, difícil de comprender, ¿no? Y cuando es difícil de comprender se pierde la pasión, ¿no? Entonces, y la pasión es fundamental, es la energía, es la motivación que nos va a permitir hacer las cosas bien y cada vez mejor. Entonces, trataba yo de entender, mientras daba clases, cómo sería la mejor forma de poder cautivar esto. Y encontré que dentro de todos los conceptos que hay una parte que sí es un juego, pero este juego sí es un juego que me permite lograr excelencia. ¿Y cuál es? Y está justamente en la fórmula de la disponibilidad mecánica. La disponibilidad mecánica, que es el MTBS entre el MTBS más el MTTR, tiene pues dos elementos, el MTBS y el MTTR. Y de estos dos elementos, ya después se podrá ver por qué, lo más importante, o el más relevante, o en todo caso a quien le debemos poner foco, porque si no le pones foco no sale bien, es al MTBS. Es el tiempo promedio entre paralizaciones. ¿Ya? ¿Qué significa eso? De que conforme el tiempo promedio entre paralizaciones se alargue, ¿ya? Digamos, la disponibilidad mecánica va a ser mayor, pero además el cliente va a percibir un beneficio real. ¿Ya? Uno podría obtener la misma disponibilidad reduciendo el MTTR, haciendo que el tiempo promedio de reparación se reduzca, ¿ya? Pero, definitivamente, si no mejora el MTBS, el cliente final, empíricamente se está viendo, no, percibe de que se está siendo afectado. Y cuando se analiza o se formula esto, se comprueba de que está siendo realmente afectado. O sea, y por eso es de que para cualquier mantenedor que ha estado mínimo un año en operaciones, se va a dar cuenta pues de que lo que le pide el cliente final es, oye, ¿por qué para tanto tu equipo? ¿No? Y muchas veces existe el discurso, pero te estoy dando la disponibilidad que me pides. Sí, pero estoy triste, pues le dice, porque no puedo obtener lo que yo quiero. Entonces, y eso es porque el kit está en el MTBS. Ya en otra sesión hablaremos de repente de por qué, pero el MTBS es el más importante y no es secreto pues de que el RCM o mantenimiento basado en la confiabilidad esté orientado a trabajar sobre el MTBS, que el MTBS es el ingrediente principal de la confiabilidad. Entonces, y entonces ahí es donde empieza el juego, porque si yo le quisiera poner un nombre a este juego, tendríamos que entender cómo es la mantención. Entonces, finalmente una máquina es un conjunto de fierros amarrados, ¿no? Entornillados, todos construidos juntos y es un conjunto de fierros. Y estos fierros se mueven, pues, y se desgastan. Entonces, los fierros va a llegar un momento que van a, digamos, llegar al final de su vida útil. Uno llegará a las 6.000, porque dura 6.000 horas, el otro a las 15.000, el otro a las 12, el otro a las 25.000 horas, pero todos van a llegar a su fin. Pero esos números, en realidad no son números exactos. En un equipo es 22, en el otro es 18, en el otro es 20, en el otro falla antes. Entonces, el secreto, el juego, es más bien predecir o intentar predecir cuándo va a fallar. Ese es el gran juego. Ahí, por ejemplo, todo lo que hablábamos acerca del entendimiento de datos, pues juega un rol fundamental, ¿no? Pero entender cuándo falla es fundamental, ¿ya? Con determinado rango de variación, o sea, no le debo dar, pues, más o menos una hora, le puedo dar más o menos 500 horas. Pero que me permita a mí, ¿qué cosa? Agrupar las actividades. ¿Qué significa eso? Que si yo voy a ejecutar el mantenimiento preventivo, lo haga y cuando lo haga, cambie ese inyector que me estaba diciendo que iba a fallar de acá a un mes, y que cambie esa bomba de agua que iba probablemente a fallar en una semana,
¿ya? Y que cambie esas 3 mangueras que estaban rozando que detecté en una inspección. Cuando todas esas reparaciones las hago en una sola, tengo solo una paralización. El efecto final para el cliente es que se da una sola paralización. Entonces, ese es el juego del mantenimiento. Es el juego de la anticipación. Y cuanto mejor juguemos el juego de la anticipación, mejor serán los resultados para el cliente final. Este juego de la anticipación, si uno lo quiere entender en detalle, maestría, doctorado, lo que desean, está dentro de lo que sería el RCM, que todo el mantenimiento basado en la confiabilidad. Entonces, pero ese es el juego de la anticipación. Entonces, si yo me hago especialista en RCM y finalmente no logro anticipar, no estoy jugando el juego. El juego no es tener la maestría en RCM, el juego es lograr anticipación. Es estirar producto de la anticipación el tiempo promedio entre paralizaciones. Por eso es que le puse ese nombre, ¿no? Entonces, ¿y por qué además? Porque cualquiera no puede anticiparse. Para anticiparse, para estirar el MTBS, tiene que existir una muy fuerte formación. Vale decir, y una de las formas rápidas de ver, por ejemplo, si es que el equipo que está atendiendo un equipo es un equipo especializado, es ver cómo está el MTBS. Entonces, si ustedes ven que van a un cliente, a una empresa, y tiene un MTBS muy corto, ¿ya? Entonces van a detectar de que hay problemas de entendimiento de cómo, digamos, atender de una mejor manera a este equipo, ¿no? Entonces, el MTBS es muy inflexible, ¿no? Es muy verde, ¿no? O sea, si no sabes, no sale bien. Tienes que saber, tienes que formarte, profesionalizarte para poder dominar la anticipación y, por ende, estirar este tiempo medio entre paralizaciones. Ese es el juego. Pero ese juego tiene un correlato. Es la parte también económica. El financiamiento, en qué tiempo recupero mi capital, mi inversión. ¿También entra en ese juego esos parámetros económicos? Sí. Pero, digamos, esos parámetros entran en todos los negocios. Claro. Todos los negocios tienen gastos, todos los negocios tienen costos, todos los negocios tienen que manejar productividad. Digamos, eso es inherente a todos los negocios, ¿no? Entonces, sí, por supuesto que tienen que estar, ¿no? Pero en este caso, la anticipación es el secreto, y para la anticipación el conocimiento y la voluntad, ¿no? Esa combinación, esa proactividad, ¿no? Es el elemento clave del juego, ¿no? Entonces, por eso lo comentaba, ¿no? De ahí lo demás es muy estándar, ¿no? O sea, obviamente, se tiene que manejar de manera eficiente los costos, los registros, tienen que haber herramientas, tienen que haber facilidades de trabajo. Si voy a trabajar de noche, que haya luz. Si es en campo, que haya, no sé, pues, iluminación artificial disponible. Todo ese listado de cosas que en la teoría es facilísimo de listar, pues lo puede listar cualquier persona, ¿no? Es más, se les malogra su auto en la carretera y lo primero que les va a decir de repente para los que son casados, trajiste la linterna, y cuando digas no, te van a mirar con cara de, bueno, ¿qué pasó? Pues, ¿no? Entonces, porque las cosas son muy obvias, ¿no? Entonces, esa parte que es tan obvio también es sorprendente cómo no está muchas veces, ¿eh? Entonces, pero digamos, eso es estándar, ¿no? Y probablemente es difícil exigirle a los procesos o a las compañías proactividad, ¿no? Pero la conclusión del juego, de la gestión del mantenimiento, es proactividad. Esa es la conclusión real de teoría, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes que anticiparte, porque tienes que estirar el MTBS, y para hacer esto tienes que saber del sistema y tienes que tener voluntad de quererte anticipar. Y eso es ser proactivo, ¿no? Entonces, digamos, no le pides que sea proactivo, pero le pides anticipación a través de determinados elementos, ¿no? Entonces, sí. Pero lo otro sí, presente y es estándar, ¿no? Pero también hay algo importante en todo lo que tú acabas de manifestar. Es la parte ética del profesional. Sí. O sea, la formación de la persona es fundamental. Definitivamente ayuda. La parte, digamos,
es como un círculo virtuoso, ¿no? O vicioso al revés, ¿ya? Pero digamos un círculo virtuoso, ¿no? Digamos de que hay una persona que tiene, digamos, dudoso comportamiento, ¿no? Entonces, los resultados no lo van a acompañar. Definitivamente, porque como está mapeado a través de indicadores y todo esto, va a salir a la vista, si es que está adecuadamente mapeado a través de indicadores. Entonces, digamos, la persona tendrá que adaptarse, mejorar su, digamos, la forma de enfocar las priorizaciones en su trabajo y en su vida, ¿no? Pero, digamos, esto tendrá que, digamos, formar parte, y si no se adapta a esto, desafortunadamente salen del mercado, salen del negocio, ¿no? Uh-huh. Bueno, Carlos, el tiempo ha transcurrido velozmente en este juego de la conversación. El juego de la conversación. Y quiero saludar al doctor Fernando Carrillo Venegas por acompañarnos cada semana desde el primer programa. Muchas gracias, Fernando, por estar. Te envía también tus saludos por esta brillante exposición. Igualmente a Abel Chilingano Paucar, que se aúna a los saludos por el brillante expositor que esta noche ha estado en el programa Entre Ingenieros. Para Fidel Gamboa Ayans también. Gracias, Fidel, por estar con nosotros. Y Wesley Pérez. Bueno, Carlos, el tiempo ha transcurrido y nuevamente decirte gracias por estar en este programa Entre Ingenieros, tratando un tema tan importante que tú lo has hecho sencillo porque tienes la vocación didáctica como profesor, instructor y expositor y conferencista, el juego de la gestión del mantenimiento. Es que el juego es importante, porque hasta los niños aprenden jugando, de manera lúdica, ¿no? Obviamente, todos somos niños. Es bueno mantenernos con el espíritu de niño porque ahí está la iniciativa, ¿no? El trabajo del gestor de mantenimiento, como muchos trabajos hoy en día, son súper estresantes, súper demandantes. Entonces, digamos, es interesante darle un enfoque de repente diferente a lo mismo y a lo que es necesario. Profe, yo le agradezco muchísimo la oportunidad para poderles comentar algo. Y bueno, será hasta otra oportunidad. Cualquier consulta a través de usted, profesor, me la pueden hacer llegar para poder conversar de lo que sea necesario. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Seguramente van a llegar muchas inquietudes y con esa gentileza que tienes tú, vamos a continuar en este tema y próximamente te invitaré a otro programa también, porque personas como tú tienen mucho que decir, mucho que enseñar, mucho que compartir, y el conocimiento hay que compartirlo. Y como tú eres una persona tan solidaria, tan dadivosa en este aspecto, me siento muy feliz de tener tu amistad y de que esta noche hayas estado en este programa Entre Ingenieros que cada semana se da. Espero que hayas estado contento, feliz y cómodo en el programa. Sí, profe, bastante y muy a gusto también. Bueno, bien amigos, así termina este programa Entre Ingenieros con la presencia del ingeniero Carlos Fran Torreblanca Freun, que ha tratado el tema del juego de la gestión del mantenimiento. Gracias a todos y cada uno de ustedes que nos ven hoy en vivo y seguramente mañana y pasado en diferido. Muchas gracias y nos vemos el próximo día miércoles con otro invitado especial en su programa Entre Ingenieros. Muchas gracias y saludos para Giancarlo también. Gracias, Carlos. Un abrazo. Un abrazo, profe. Muchas gracias y saludos para todos. Gracias. Muy buenas noches. Gracias, Carlos. Chao, chao.